El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días, le damos a los oyentes de la Pedagógica Radio y de este Calentando la Palabra, hoy 24 de abril del 2025, unos minutillos tarde por algunas fallas técnicas en nuestros equipos de la Pedagógica Radio, pero ya estamos acá. Saludo al equipo de trabajo, Mario Enríquez allá en las perillas y Diana Torres acá en la cabina conmigo. Muy buenos días, Diana. Alejandro, buenos días y a toda nuestra audiencia, gracias por conectarse con Calentando la Palabra en esta mañana fría, ¿no? Mañana fría, mañana lluviosa, Gris, pero para hablar de la crisis del agua, la crisis tecnológica que tenemos acá en los computadores de la Pedagógica Radio, pero también la crisis del agua en Bogotá, tal como lo anunciamos por todas las redes sociales de la Pedagógica Radio, el programa de hoy. Diana, ¿qué tenemos entonces? Pues Alejandro, como usted lo dice, vamos a hablar sobre la crisis del agua. Para eso tenemos unos invitados muy especiales. Está con nosotros Lía Esther Lemus. Ella es estudiante del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital. Tiene una investigación sobre corporativización de cuerpos de agua en Colombia y además es profesora de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Profesora Lía, buenos días y bienvenida a Calentando la Palabra. Muy buenos días para todas y todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Se alcanzaron a bañar atotumados? Por supuesto. No, yo sí les seguí la pista al alcalde Galán de bañes en pareja y eso, de a 2 o de a 3 y el fin de semana no se bañe, mentiras. Gastó más agua. Nos demoramos más de 2 horas. Bueno, ¿y quién más tenemos como invitado? Y también nos va a acompañar en unos próximos minutos Andrei Pinzón. Él es coordinador de proyectos de la Asociación de Equidad, Sostenibilidad y Derechos Ambientales de ENDA Colombia y vocero de ENDA, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo por parte de la Red de Acueductos Comunitaria de Bogotá y Cundinamarca. Bueno, entonces arrancamos Calentando la Palabra del día de hoy. Esto no es Y todo por un vinilo, profesora Lía, que también faltó dentro de la presentación de la profesora Lía, Diana, que es además la productora de un programa musical que se hace todos los martes acá en vivo también, que se llama Y todo por un vinilo, y en donde la profe no habla de agua, pero habla de música. Entonces, arranquemos Calentando la Palabra del día de hoy, planteando un pequeño contexto sobre esto que ha pasado en el último año en Bogotá. Entonces tenemos que desde tal vez abril del año pasado. El 12 de abril. Desde el 12 de abril, no, pues acabó el racionamiento el 12 de abril, pero el año pasado ¿arrancó el 12 también? El 11 de abril del 2024 arrancó. Y terminó el 12. Sí. Inicia este proceso de racionamiento de agua en Bogotá como una de las medidas urgentes que toma la administración distrital del señor Carlos Fernando Galán frente a un desabastecimiento, a una baja en los distintos embalses que distribuyen y que dan de beber a los habitantes de Bogotá y municipios cercanos. Esto pues tuvo una duración de todo un año, como ya lo hemos mencionado. Dentro del racionamiento se plantearon un montón de críticas a la manera como el alcalde desarrolló esta medida de manera pues desigual, en términos también de la manera como se usa el agua en la ciudad por parte de los distintos habitantes, pero también la manera como se reguló el abastecimiento de agua para las grandes empresas.
frente a ese pequeño contexto que tenemos ahí, tenemos además que los embalses difícilmente lograron los niveles que se requerían, y que el racionamiento no necesariamente logró los índices de ahorro de agua en los ciudadanos de la ciudad, tal como lo pensaba la administración distrital y como lo pensaba también la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Entonces, profesora Lía, ¿qué tendríamos para decir como de ese contexto inicial de las medidas que tomó el alcalde de la ciudad hace un año frente al racionamiento y frente a lo que se esperaba de este? Sí, pues buenos días para todas y todos. Creo que finalmente lo que termina sucediendo en Bogotá el 11 de abril del año 2024 es la consecuencia de un fenómeno mucho más grande, de mayor envergadura en el país, vinculado al calentamiento global, que ha hecho que haya una reducción de los cuerpos de agua a nivel mundial y que estemos enfrentando pues unos cambios abruptos en el clima que se concretan en periodos grandísimos de sequía en distintas regiones del mundo y del planeta, y también en momentos fuertes de inundaciones, ¿no? Entonces, lo que estamos enfrentando desde hace varios años, pensaría yo más o menos 40 años, cuando los movimientos ecologistas durante la década de los 90 empiezan a visorar todo este tema de la sequía y demás, es pues unas consecuencias que están pues ya tangibles en una ciudad como Bogotá, ¿no? Creo que a todos nos enseñaron desde la escuela, en la primaria, pues que nosotros éramos el quinto país con la mayor capacidad hídrica del planeta, ¿sí? Que acá lo que hay es agua, que es completamente cierto, y pues que nunca íbamos a enfrentar un escenario como el que estamos enfrentando en la actualidad, y el que enfrentó Bogotá durante un año, que fue de una u otra forma, digamos que asumido por el alcalde y por la administración distrital de manera un poco improvisada, como con unas medidas que uno decía, pero ¿qué es esta cosa? O sea, ¿de qué me está hablando este señor? Que era una cuestión que se sabía desde la administración distrital pasada, desde la administración de la señora Claudia López, quien sabía efectivamente la reducción de todo el sistema de aguas de Chingaza, que conjuga 3 grandes represas, y que efectivamente pues este señor ya toma la decisión del proceso de racionamiento, supuestamente para que se logre equilibrar el sistema, ¿no? Sin embargo, pues ahí hay una cantidad de críticas, ya ustedes lo han dicho, y creo que esto es más bien la consecuencia de un modelo de gestión del recurso hídrico en el país, de un modelo que se ha gestionado desde la década de los 90 y que lo que estamos viviendo hoy en día son las consecuencias, ¿sí? Un modelo de gestión del recurso hídrico y un modelo de gestión urbana, en donde pues se ha promovido que los centros urbanos se llenen por completo y que no hay unas medidas de planificación urbana que sean completamente serias en la relación naturaleza-ser humano. Además que una medida también un poco injusta, ¿no? Lo sentía yo, el sentir de la población también era así, porque éramos nosotros los ciudadanos los que teníamos que cuidar el agua, pero no las empresas, ¿no? Con ellas no seguía pasando nada. Aprovecho entonces para saludar a Andrei Pinzón, que ya está con nosotros, coordinador de la Asociación de Equidad de Sostenibilidad y Derechos Ambientales ENDA Colombia. Andrei, bienvenido a Calentando la Palabra. Gracias. Un placer estar acá en los medios universitarios tocando estos temas. Andrei, ¿qué decir a propósito de esta medida que ya acaba, pero podría repetirse este modelo de racionamiento próximamente en Bogotá si no se sigue cuidando el agua?
Sí, yo creo que hay dos puntos importantes ahí. Uno es el cuidado del agua y vamos a mirar el cómo y la posibilidad de repetirse. Yo creo que hay un alto riesgo en que eso suceda, precisamente por ese concepto de cuidado del agua. Y el cuidado del agua no es tal cual se viene anunciando, como decía la profesora, bajo medidas que resultan un poco sorprendentes, que no alcanzan una reducción significativa. Creo que se ahorran más o menos 2 metros cúbicos en el promedio que se necesitan, pues, de pasar de 17 a 15, ¿sí? Y el cuidado del agua implicaría otra racionalidad, otra planeación, y creo que acá hay una situación muy complicada frente al manejo del agua en Bogotá, y es que se ha digamos, hecho con el bolsillo, hecho a través del negocio y de la concepción del agua como una mercancía instrumentalizada a un crecimiento sin ninguna racionalización en torno al ordenamiento al agua. Bogotá en los años 70, después de los años 70, pues contaminó su fuente natural, que es el río Bogotá, el páramo de Guacheneque, y ahora es un trasvase de aguas de la cuenca del Orinoco, afectando directamente 9 municipios de la ciudad-región, de los cerros orientales, que hacen parte del complejo de Chingaza, afectando la cuenca del Orinoco, que son aguas que deberían irrigar pues las llanuras colombianas, que puede haber un problema transfronterizo, y Bogotá, mientras que siga, digamos, planeada y pensada a partir de los intereses inmobiliarios, de venta de agua en bloque, etcétera, etcétera, va a agudizar y va a poner en mayor riesgo a su población en una escasez perentoria de agua. Imaginémonos todos una ciudad como Bogotá sin agua. Imaginémonos cómo sería la vida cotidiana y como dicen los compañeros que defienden el páramo de Santurbán, pues no hay agua para tanta codicia. Por otra parte, el ordenamiento ambiental territorial es muy segmentado, parcializado. Bogotá hoy en día, y no solamente Bogotá, digamos, este poblamiento andino en Colombia debería estar abrazando al Amazonas, debería estarlo protegiendo, porque debería entenderse el ciclo hídrico, este ciclo, la captura del agua de los páramos, como una cuestión de asunto de Estado, de seguridad humana, y el agua debería concederse como un derecho y no como una mercancía. ¿Qué estrategias sí podrían funcionar para, digamos, que el nivel de los embalses, que a corte, según la Alcaldía de Bogotá del 8 de abril, alcanzó el 39.90%? ¿Qué estrategias sí podrían funcionar para que estos racionamientos pues no los tenga que realizar la población y haya un verdadero cuidado del agua, no solo por parte de la ciudadanía, sino pues por parte a nivel mundial, que debería ser así, ¿no? Lo que sucede, y yo coincido con el compañero, es que esta mirada, por ejemplo, de pensar el agua como una mercancía, pues es la que ha generado unos procesos de desigualdad en términos de la repartición del agua en el país, ¿no? Y esto es, tal como lo dije cuando arranqué, esto es el resultado de una política, de una apuesta mundial de control del recurso hídrico, que uno la puede ubicar con mucha fuerza en la Declaración de Dublín del año 1996, en donde se empieza a hablar del agua como una mercancía que debe además ser gestionada eficazmente, y que va a ser traído ese discurso de manera unilateral, unidireccional hacia América Latina, y se va a asumir en Colombia. Que uno puede ubicar pues o rastrear unos momentos históricos que son fundamentales para pensar cómo se ha ido convirtiendo el agua en una mercancía. Y eso qué implica para el ciudadano del común. Entonces, pues ahí encontramos la ley 142 de 1994, que es la ley de servicios domiciliarios, que va a empezar a generar un proceso de privatización de los acueductos comunitarios, que le va a entregar a empresas transnacionales en la experimentación que hacen en todo el norte del país, en las ciudades del norte del país, con empresas españolas, con Aguas de Barcelona, así como se le entregan los acueductos y la gestión de los acueductos a estas grandes empresas.
Y a posteriori, ya con el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez y en su Plan Nacional de Desarrollo, cómo se empieza a pensar efectivamente que debe gestionarse el agua de manera corporativa. Y eso tiene unas implicaciones directas en términos de la privatización del agua, del convertir el agua en una mercancía, pero además el asumir que toda esta cuestión del cuidado del agua es una cuestión de orden personal, individual, que es lo que evidencia toda la campaña inicial en redes sociales de Carlos Fernando Galán, ¿no? Y quita la responsabilidad también. Pero por supuesto, no creo que la quite, sino que busca es obviar lo que ha sucedido en el país en 30 años y se hace un poco el loco, ¿no? Y entonces, claro, se endeuda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para financiar obras del metro, ¿sí? Que es una de las cosas que es muy delicada en lo que ha sucedido, en lo que está sucediendo en la ciudad. Se vende agua en bloque a los municipios aledaños y esa agua en bloque que vende el acueducto la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá va a menos precio. Y acá hay una pregunta que es una pregunta interesantísima y es: ¿qué tanta de esa agua en bloque que se está vendiendo a los municipios aledaños termina en las zonas francas? ¿Sí? Y ahí hay otra pregunta que es gigantesca. ¿Cuánto está pagándole la zona franca al municipio aledaño por el agua en bloque? ¿Sí? Que son preguntas que se quedan ahí un poco como en el tintero y que dan cuenta también de ese proceso de desabastecimiento. ¿Cuánta agua se está entregando en concesión a empresas embotelladoras de agua en el país? ¿Sí? Porque creo que el problema no es solamente de Bogotá, aunque pues nosotros estamos viviendo la crisis y esa es la cuestión coyuntural, pero sí es un problema del país en términos generales. Y ¿cuántos de nosotros terminamos comprando botellas de agua? Entonces ahí hay una discusión grandísima en términos de cómo esto se ha vuelto una mercancía, ¿no? La empresa que se apropia, que luego te vende la botella y tú que la compras y que además confías en que esa sí es agua potable, que esa sí es el agua potable. Y habría que hacerse también una pregunta, supongo ahorita habrán estudios alrededor de eso, no conozco en este momento, y es: ¿cuánta agua embotellada se compró en Bogotá en medio del racionamiento? Agua que sale de municipios como La Calera, donde Coca-Cola se le acaba la cara, acaba de renovarle la concesión, ¿sí? ¿Cuánta agua sale de las reservas subterráneas que embotella Postobón en la ciudad de Bogotá y cuánta se compra? Claro, ¿no? Que no es nada coherente. Hay un elemento acá que tiene que ver incluso con las mismas medidas que adopta el alcalde y que tiene que ver con con el racionamiento, pero además con el cobro adicional para mitigar la crisis, ¿cierto? Entonces, después de 22 metros cúbicos a los hogares, se les va a penalizar también económicamente el tema del consumo, sin tener en cuenta las condiciones además en las que viven distintas familias en distintos sectores de la ciudad, y eso además con una clara inequidad con respecto al pago que paga cada una de las empresas en estas concepciones de aguas subterráneas también, ¿no? Entonces hace unos días la concejal Kena Rivadeneira en el Consejo de Bogotá hizo en un debate de control político, denunciaba que una familia de estrato 1 paga alrededor de 1.075 pesos por cada metro cúbico de agua, mientras que empresas que tienen concesiones de agua solo pagan 28 pesos por la misma cantidad de agua, ¿cierto? Entonces eso es escandaloso en términos, pues primero, de la capacidad que tiene la gente del acceso al agua, pero también en términos de la manera como esa concepción mercantilista o esa concepción de que el agua es una mercancía, pues también en términos de estas medidas de racionamiento están dispuestas allí.
Yo quería preguntarle a Andreyev, justamente desde las apuestas de las organizaciones sociales, cómo se plantearon ese debate alrededor del racionamiento, de las medidas que adoptó el alcalde, pero también la manera como la gente viene movilizándose alrededor de este tema. Y efectivamente, al parecer el problema del agua no es relevante hasta cuando no te toca, ¿no? Y esto es una cosa que ha sido un eje central de los procesos de privatización y mercantilización del agua, y es desarraigar a las personas de su contacto con el agua. Ustedes van a ver algunas encuestas, inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos, y le preguntan a los niños dónde sale el agua y cree que sale de la llave. Es decir, hemos perdido la conexión, lo que el profesor Orlando Falsborda narraba, de prácticas de habitantes colombianos, ¿no? De ser hombres y mujeres anfibias. Entonces nos hemos desarraigado. Ese arraigo lo tienen las comunidades, los campesinos, y ese desarraigo ha hecho que los procesos de mercantilización, privatización, sean muy fuertes. Si en ciencia política existiera el término hipocresía política, pues eso se podría aplicar a los mandatarios y administradores de la ciudad, y sobre todo, por ejemplo, en este último periodo, con la alcaldesa Claudia y el alcalde Galán. Ustedes van a ver esas mismas empresas que gozan y aumentan el consumo en los razonamientos, son quienes financian los partidos de gobierno de estos últimos periodos, ¿sí? Entonces allí hay una cuestión que debe ser pública, que debe pasar al debate académico, al debate público. Desafortunadamente los medios, pues obviamente sabemos que tienen unos compromisos corporativos también, y acá hay otro punto, y es como la cooptación corporativa tiene mucho poder. La gente ha venido movilizándose. ENDA es tercer interveniente en el proceso de audiencia ambiental que están pidiendo la Asociación de Veredas de La Calera, y lo que hemos dicho ahí es que tiene que haber una participación efectiva, que tiene que eliminarse las opacidades que hay allí y el negocio del agua. Es que las concesiones de agua son un aminador, es más rentable vender agua embotellada que gasolina. Una familia, tú lo decías, paga, de estrato 1 en Bogotá, paga alrededor de 1.200 pesos el metro cúbico, que tiene que ver con el derecho humano al agua, que tiene que ver con la reproducción de la vida, que tiene que ver con el diario vivir, mientras las empresas que tienen concesiones de agua o para uso industrial o para embotellamiento pagan entre 23 pesos a 60 pesos el metro cúbico. Con el metro cúbico salen 1.000 botellas de litro, y usted compra una botella de litro de cualquier marca embotellada y está entre 2.000 y 3.000 pesos. O sea, son 30 millones de pesos que se ganan solamente por embotellar. Y también, digamos, aumentan los consumos en épocas de razonamiento, y culpar a la gente de una crisis que es estructural, de una crisis que tiene que ver con, si se quiere, como dice el profesor Escobar, con una concepción de diseño y con una concepción ontológica del agua, es terrible, y la ciudadanía debería eso hablarlo en la mesa, con los padres, en las escuelas, y es cómo nos estamos relacionando el agua, quién se está beneficiando, cómo la estamos concibiendo, cómo la estamos tratando. Ayer en la Nacional, en un foro, decíamos que el mejor tratamiento del agua es tratarla bonito, es respetarla, es hacerla parte de la vida. Y yo creo que esa es la reacción que han tenido los movimientos sociales. Ustedes conocen muy bien, ya lo mencionaba la profesora, los acueductos comunitarios, y deberíamos aprender de los acueductos comunitarios, de esa relación directa con la cuenca, con el abastecimiento, con el ciclo del agua, pero sobre todo con la dimensión democrática de tomar decisiones asamblearias, es decir, que todas las personas que hacen y tienen una relación con el territorio y con el agua toman decisiones sobre el agua. Y sabemos, por el acompañamiento de acueductos comunitarios, que las grandes amenazas hoy en el consumo de agua, por lo menos humana, son externalidades, es decir, es degradación ambiental, contaminación, privatización, y coincido con la profesora, la ley 142 no es una ley de servicios públicos, es una ley de mercados, en el caso del agua, del mercado del agua. Bueno, frente a este tema de las organizaciones, de la gente que se organiza alrededor del abastecimiento del agua, hay un movimiento muy fuerte que también está impulsando una ley propia
de acueductos comunitarios, ¿cierto? Que no se les trate como a las grandes empresas de distribución del agua, de abastecimiento de agua, sino que en efecto, tal como lo ha planteado Andreyev, que no solamente se tenga en cuenta como una fuente de abastecimiento, sino que también se tenga en cuenta todas las posibilidades que tiene un acueducto comunitario en términos de la gestión comunitaria, en términos de la toma de decisiones colectivas alrededor de los ecosistemas, pero también del cuidado mismo, de la comprensión misma de cómo se genera el milagro del agua en diferentes contextos y en esas comunidades. Ha venido dando trámite desde ya hace bastante tiempo en el Congreso de la República. No sé si Andreyev nos puede contar un poco sobre esto que ha venido pasando alrededor de esta ley propia para acueductos comunitarios o por organizaciones de acueductos comunitarios. Y claro, profesor, a mí me emociona mucho la pregunta. Ha venido teniendo un trámite muy satisfactorio y contarle a la audiencia que esta ley es una ley construida de abajo hacia arriba, que articularon la Red Nacional de Acueductos Comunitarios en su creación y en su impulso. Actúa en conjunto con otra red muy importante de acueductos comunitarios que es Cocascol. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios pues hizo un proceso participativo de abajo hacia arriba en 9 regiones con 11 procesos territoriales, que son procesos articulados de segundo nivel. Tuvo un primer inicio un poco traumático, pero creo que muy aleccionador desde la sociedad civil de cómo se gestiona un proyecto de ley, pues esa dinámica en el Congreso colombiano. Posteriormente lo asume el senador Robert Daza con una dinámica muy importante de trabajo, con un compromiso único de su UTL y con una acción muy articulada de la Red Nacional, que también cuenta con una consultiva jurídica de muy alto nivel, muy comprometida con los procesos de abajo hacia arriba. Esta ley ya pasó el trámite en Senado con 57 votos a favor y ninguno en contra, y esto habla también de cómo el agua articula y une. El agua pues es común a todos. Ahí se hizo un trabajo desde un pluralismo democrático. Hay que reconocer que las bancadas de todos los partidos, independientemente de su orientación e intereses ideológicos, apoyaron esta iniciativa porque es una iniciativa que va a reconocer el trabajo histórico de ese sujeto ambiental, de ese sujeto político, histórico que está en el territorio, en el campo, en las ciudades, en lo periurbano. Y el proyecto baja cámara, estamos esperando se programe debate en comisión sexta y pueda pasar a plenaria de cámara y sea una ley de la República que va a beneficiar a más de 14 millones de personas en Colombia y va a reconocer otra forma de gestión del agua, nosotros consideramos mucho más integral, y de las aguas, porque las aguas son diversas, plurales, pues los abastecimientos son subterráneos, también son de microcuencas, y va a reconocer una gestión solidaria del agua con enfoque de derechos, con un enfoque ambiental y con unos altos niveles de participación de las comunidades y quizás solucionar problemas muy estructurales que tienen que ver con tecnologías, inversión, pero sobre todo se van a salir de la ley 142 que le pedía la misma carga administrativa a un acueducto comunitario de 60, 70 familias asociadas que al acueducto de Bogotá con todas las, digamos, exigencias administrativas, técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, reconocer sociológicamente un fenómeno que se ha venido dando en Colombia, que a partir de la iniciativa solidaria ha gestionado el agua para la reproducción de la vida en lo rural, lo urbano y lo perurbano, y este proceso de ley pues es una cuestión muy meritoria de trabajo participativo, pero también habría que hacer un reconocimiento a los senadores en el trámite pasado de cómo fue una dinámica muy interesante de debate y trabajo
con el Ministerio de Vivienda y con otras entidades. Bueno, entonces ahí tenemos una perspectiva y también una luz de esperanza alrededor de qué hacer frente a la crisis, desde las mismas comunidades, desde la misma manera como la gente se está relacionando con los ecosistemas y cómo eso también puede dar trámite y puede ofrecer salidas a partir de una ley propia de acueductos comunitarios. Bueno, seguimos calentando esta palabra de hoy con Andreyev Pinzón y con la profesora Lía Ester Lemus, hablando sobre la crisis del agua en Bogotá, de la crisis del abastecimiento, y hay algo que quisiera que miráramos antes de cerrar el programa y es, bueno, el alcalde decide el 12 de abril levantar la medida del racionamiento en Bogotá. Para ustedes, ¿qué tan responsable es esta medida teniendo en cuenta que la crisis del abastecimiento es inminente y sigue latente porque no se han tocado los elementos estructurales? Y finalmente, ¿cómo esto, a partir también como de todo un proceso de corporativización del uso del agua, que además tiene unos intereses muy fuertes, sabemos cómo todas estas empresas que no lograron en este racionamiento ahorrar, sino más bien, dice la misma concejal Rivadeneira, que aumentaron su consumo un 9% en ese periodo de racionamiento, frente que las familias bogotanas lograron reducir el consumo un 46.5 de 46.5 millones de metros cúbicos. Durante el racionamiento, las empresas incrementaron en un 9% el consumo, ¿cierto? A costos muy bajos, ¿no? En esas concesiones de aguas subterráneas que tienen y que claramente son las mismas empresas que han financiado las campañas de el nuevo liberalismo, de Cambio Radical, de la Alianza Verde, el Centro Democrático. Entonces, en ese sentido, ¿qué habría que plantear? Si la medida, pues primero, si la medida es responsable de quitar el racionamiento, y segundo, pues qué hacer frente a un amarre que hay ahí en términos económicos justamente de los procesos de abastecimiento de agua en Bogotá. Entonces, no sé, Andreyev, ¿cómo ve la cosa? Pues yo creo que hay que verla, como lo señalaba el profe, en términos estructurales. Porque resulta como se ha dicho siempre y se comenta en las calles, y es como tratar un cáncer con aspirina. Es decir, aquí hay que intervenir en el ordenamiento ambiental territorial, hay que poner el agua en el centro de los corazones, pero también en el centro de la planeación. Y yo creo que es la hora de comenzar a discutir elementos que, por ejemplo, se plantearon desde el levantamiento popular en Cochabamba, que este año cumple 25 años y se está conmemorando, y valga la pena este espacio para saludar a esta sociedad civil que se movilizó y puso de presente el derecho humano al agua, pero sobre todo relevar lo que los dos relatores especiales sobre el derecho humano al agua y saneamiento básico de Naciones Unidas han dicho, tanto Leo Heller como Pedro Arrojo Agudo, y es que el mercado debe comenzar a tener otro comportamiento y excluirse de algunos asuntos. Toda intermediación del mercado en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es infame. Es decir, la privatización de la salud, en este caso hemos visto cómo el agua se ha privatizado, ha sido mercancía, y no necesariamente desde la figura jurídica. El acueducto Bogotá pues sigue siendo afortunadamente un patrimonio público, pero sí hay un comportamiento privatizador en sus componentes de gestión, y es que no podemos seguir pensando que estas aguas del páramo de Chingaza, que pues alcanzan a tener un 70-75% de cubrimiento en Bogotá, van a alcanzar. Es que se está secando, se está sacando más agua de lo que la capacidad de retención de agua que tiene el páramo.
y mire que el mercado del negocio inmobiliario y de construcción pues tiene una relación muy muy tenaz con el agua, ¿no? Se había proyectado Chingaza 2, pero eso tendría unas repercusiones inmensas en el ciclo hidrológico de la ciudad-región y afectaría inclusive los llanos orientales. Yo creo que este modelo de negocios de agua en bloque, lo de las concesiones, lo de la, si quiere, inequidad de acceso, la injusticia que hay en el acceso, deben tener medidas estructurales. Debe hacérsele caso a la ciencia y no mirar para el otro lado, mirar con intereses corporativos, con pañitos de agua tibia, porque no solamente el fenómeno del niño, no solamente son cosas, digamos, que van a suceder, están sucediendo, sino que la ciudad y la ciudadanía deberíamos comenzar a pensar en clave de gestión con variables de crisis climática, de variabilidad climática, y creo que este es un asunto que debería ser totalmente relevante. Es que esto es un asunto que cada ciudadano debería asumir como parte de la gestión de su vida y no como un asunto de responsabilidad individual, sino que compromete la dignidad, los derechos y debería ser un asunto de tratamiento colectivo de la mayor importancia, profesor. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo ve la profesora Lía? Pues coincido con Andreev en unos elementos y voy a hacer énfasis en una cuestión que creo que termina siendo fundamental, la de la justicia hídrica y la justicia climática, ¿no? O sea, los derechos ambientales en el centro de la discusión. Creo que la medida de Galán es una medida politiquera, punto. Recuerdo antes de la culminación de la administración de Claudia López, ella publicando algunos videos con mujeres de sectores populares instrumentalizadas en las cuales hacían básicamente comerciales en función de los intereses corporativos de Coca-Cola. Y pues ella era ahí no una política, sino en realidad era una influencer de la empresa embotelladora de agua, ¿no? Entonces, hay una discusión en el centro que está vinculada a toda la cuestión en torno a los derechos ambientales y el lugar que los ciudadanos podemos asumir alrededor de eso, que implica una disputa fuerte de los campesinos, de las personas que están en los páramos, que defienden páramos, en las zonas de reserva campesina y demás, y es el poder mantener la conexión con los cuerpos de agua, el entender que el agua va por todo el planeta, que es la sangre del planeta y por lo tanto que es nuestra propia sangre, o sea que nos articula directamente al planeta. Entonces las personas en las áreas urbanas, tenemos que hacer una suerte de conciencia alrededor de eso y entender que estamos en un modelo corporativo, que estamos efectivamente en una apuesta que busca privatizar todo y tragárselo todo, ¿sí? En función de poderes hegemónicos, de intereses económicos, corporativos, multinacionales y transnacionales. Y en esa medida lo que debemos empezar a hacer es una suerte de movilizaciones alrededor de la defensa, no solamente de los cuerpos de agua o no solamente del agua que ya no me llegó a la casa producto del racionamiento, sino una defensa de los humedales fundamentales para la vida en la ciudad y para la vida en el planeta, de los páramos, ¿sí? Una de las propuestas locas que planteaba este señor, que están muy vinculadas a un modelo de financiarización de las empresas constructoras, de las empresas inmobiliarias y demás, en torno al agua, era la construcción de Sumapaz 1, ¿sí? Y Sumapaz siendo el páramo más grande del planeta, ¿no? O la construcción de la segunda represa de Chingaza acá arriba en el páramo. Entonces,
La pregunta central acá es ¿qué es lo que queremos defender y para qué lo queremos defender? Los campesinos en las zonas rurales han dado la vida, ponen el cuerpo en la defensa, no solamente de los cuerpos de agua, sino de poder vivir de manera autónoma, de poder decidir cómo vivir, de que no sea el poder corporativo el que me defina la vida. En las ciudades hemos permitido que los poderes corporativos nos definan la vida, ¿sí? Tanto que pues terminamos asumiendo el racionamiento, yéndonos a comprar las botellas y las bolsas de agua sin mayor queja, ¿sí? Tanto que nos han llegado recibos que se duplicaron en el valor y los pagamos, ¿sí? Y no hemos dicho mayor cosa. Entonces, en ese marco de ideas, creo que en el país hay una experiencia que es muy interesante desde lo urbano de defensa, y es la de Bucaramanga en torno al páramo del Santurbán, ¿sí? Ahí hay una pista grande y creo que Bogotá tiene que movilizarse alrededor de eso. O sea, nosotros debiéramos salir a pelear contra cualquier alcalde, burgomaestre o quien se pare enfrente a decirnos que van a pasar una avenida por encima de un humedal o que van a acabar con la Vanderhammer. Debiésemos pararnos y decir no. O sea, no es no más, ¿sí? Debiésemos asumir un lugar distinto en el manejo de los recursos hídricos y las fuentes hídricas en Bogotá. 8 ríos, los cuales están completamente contaminados. Sí, completamente de acuerdo con eso. No solamente cuidar y defender, sino exigir. Claro. Exigir, salir a exigir, por ejemplo, a estas empresas, al control ciudadano. ¿Qué pasa con estas empresas que compran el agua tan barata cuando nosotros la estamos pagando a un nivel tan caro? Andreyev, y ya para finalizar, yo quisiera preguntar, ante esta medida, una respuesta corta, por favor, ante esta medida del levantamiento del racionamiento de agua, que sabemos que los embalses no llegaron al porcentaje de agua que debían llegar, ¿cuándo podríamos estar viviendo nuevamente un racionamiento? Porque es que es lo más obvio que va a volver a pasar en la ciudad. Yo creo que están jugando a los dados esto en términos de poder manejar esos porcentajes. Es posible que llegue otro pico, quizás que alcance una situación más dramática del 15.98% de abastecimiento del espejo de agua. Y yo creo que la ciencia pues más o menos predice que es un nivel de factibilidad alto, muy alto. Y nosotros debemos prepararnos en relación a lo que la profesora señalaba, y yo creo que aquí hay una cosa muy interesante, y es que esto transparenta, y la ciudadanía debería estar viendo eso, transparenta qué personas, qué partidos están defendiendo qué intereses particulares. Y aquí la invitación a todos los cabildantes y a los que toman decisiones administrativas es que por primera vez se pongan al lado de la dignidad humana y no del negocio en relación al agua. Bueno, con estas reflexiones finales de la profesora Lía Lemus y de Andreyev Pinzón, vamos cerrando Calentando la Palabra del día de hoy, con un panorama bastante preocupante alrededor de lo que se viene, según este par de expertos, de personas que han trabajado desde distintas líneas esta crisis del agua, no solamente en Bogotá, sino del abastecimiento en el mundo y particularmente en nuestro país. Un abrazo para todos, seguimos calentando la palabra la próxima semana. Un abrazo. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.